Algunas cosas no están destinadas a ser encontradas, pero cuando lo prohibido se desentierra, las consecuencias pueden ser peores de lo imaginable. Un descubrimiento inesperado abrió la puerta a un misterio que no pertenece a este mundo, algo tan perturbador que desafía todo lo que creemos saber. Hay secretos que no deben ser tocados, porque despertar lo desconocido puede significar enfrentar un horror imposible de contener. El aire en el despacho era denso, cargado de polvo y memoria. A mi edad, reorganizar mis archivos era un acto de nostalgia mezclado con penitencia. Cajas de cartón apiladas, documentos olvidados por décadas, algunos amarillentos por los años y otros tan irrelevantes como un recibo de supermercado. Sin embargo, entre todo aquel desorden, mis ojos se detuvieron en algo que no recordaba haber visto antes: un sobre sellado con un membrete oficial del gobierno de los Estados Unidos. Mi primera reacción fue de desconcierto. El sobre parecía tan fuera de lugar en medio de papeles insignificantes que tuve que tomarlo en mis manos para confirmar que no era una alucinación de mi mente cansada. La fecha marcada en el sello del sobre era 1952. 60 años, pensé. Había dormido en mis archivos durante más de medio siglo, esperando un momento como este. O, tal vez, esperando que nunca lo encontrara. Al observar más de cerca, algo más llamó mi atención. En la esquina inferior derecha del sobre, escrito con tinta negra, figuraba un nombre que reconocí de inmediato, incluso después de tanto tiempo: Vannevar Bush. Su nombre era como una llave que desbloqueaba recuerdos enterrados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vannevar Bush había sido un genio polémico, uno de los arquitectos de las innovaciones tecnológicas que definieron la victoria. Sin embargo, después del conflicto, había desaparecido del ojo público, dejando atrás rumores de secretos oscuros y proyectos clasificados. El sobre estaba pesado en mis manos, como si cargara algo más que papel en su interior. Lo giré y lo examiné desde todos los ángulos, buscando señales de que no debía abrirlo. Pero la curiosidad, esa maldición que siempre me había acompañado, pudo más. Rasgué el sello con cuidado, dejando escapar un aroma rancio que parecía contener toda la historia que guardaba. Dentro, una carta escrita en una caligrafía impecable y controlada me saludaba. Era inconfundible, el puño y letra de Vannevar Bush. Su mensaje comenzaba con una línea que me hizo detenerme a respirar antes de continuar. Estimado Stanton Friedman, lo que voy a relatar no lo he compartido con nadie, y no lo hago ahora por confianza, sino por necesidad. Usted merece conocer la verdad, aunque solo sea para aliviar el peso que he cargado todos estos años. Todo comenzó en 1947, tras el incidente en Roswell. Roswell. Aquella palabra detonó una explosión de imágenes y recuerdos. El caso que había capturado la imaginación de todo el mundo, las historias de ovnis, las negaciones oficiales y los susurros en los pasillos de poder. Mis manos comenzaron a temblar mientras mis ojos recorrían la carta. Las palabras de Vannevar Bush tenían un peso que trascendía el papel, como si hubieran sido escritas para resquebrajar la realidad misma. Sé que al leer esto, se cuestionará si debe continuar. Mi única recomendación es que lo haga. Lo que voy a compartir no es solo un testimonio, sino un llamado de atención. Después de todo, no sabemos cuándo los ciclos volverán a repetirse. En ese momento, sentí que el aire en la habitación se volvía más frío. El sobre, la carta, incluso mi despacho, parecían cobrar un significado nuevo, más siniestro. Algo me decía que abrir aquel sobre no solo cambiaría mi percepción del pasado, sino que pondría en peligro todo lo que creía sobre el presente.
Abrí la carta con una mezcla de intriga y temor. Las palabras de Vannevar Bush parecían escritas no solo para informar, sino para advertir. El relato comenzaba con una precisión escalofriante, como si cada detalle hubiera sido grabado en su memoria con fuego. Tras el incidente en Roswell en 1947, fui convocado a una reunión en la que participaron 12 personas. Cada uno de nosotros representaba un pilar del conocimiento de la época: física, biología, ingeniería, inteligencia militar. Fuimos llevados a una base subterránea cuya ubicación jamás se nos reveló. Nos dijeron que lo que íbamos a presenciar redefiniría nuestra comprensión de la existencia. No exageraban. Las palabras de Vannevar Bush tenían un ritmo frío y metódico, como si estuviera leyendo un informe de laboratorio. Continué. Nos presentaron los restos de una nave que no era de este mundo. La estructura desafiaba toda lógica, materiales con propiedades que no podían replicarse en ningún laboratorio conocido, fragmentos que parecían mantener una energía latente incluso años después del accidente. Pero lo que más nos perturbó no fueron los escombros, fueron los cuerpos. Cuerpos. Me detuve y releí esa palabra, incapaz de asimilar lo que implicaba. Vannevar Bush describió con detalle lo que vio: seres biológicos que no correspondían a ninguna especie conocida en la Tierra. Tenían extremidades alargadas, ojos inmensos y piel que parecía más una membrana que un tejido orgánico. Las imágenes que mi mente proyectaba eran aterradoras, pero la carta no se detenía allí. Uno de los objetivos principales era analizar su biología. Se nos asignó estudiar muestras de tejidos que, sorprendentemente, conservaban actividad celular. Era como si estuvieran vivos, incluso separados de su fuente original. El nivel de regeneración de estas células era algo que nunca habíamos visto. Algunos de mis colegas lo consideraron un milagro, pero para mí era una advertencia. Había algo antinatural en esas muestras. La narración era fría y científica, pero entre líneas podía sentir el horror de Vannevar Bush. Continué leyendo, incapaz de detenerme. Algunos de los materiales encontrados en la nave parecían interactuar con nuestras herramientas de formas inexplicables. Recuerdo una vez que un fragmento emitió un pulso electromagnético que apagó todas las luces del laboratorio. Los militares insistieron en que debíamos continuar. Querían respuestas, no excusas. Fue entonces cuando escuché por primera vez las palabras MH12. Me detuve de nuevo. MH12. Había leído rumores, teorías de conspiración que conectaban ese nombre con los niveles más altos del gobierno. Ahora, Vannevar Bush lo confirmaba en su propia caligrafía. Sus palabras continuaron. MJ-12 no era solo un comité de científicos y militares. Era una red con un propósito claro: estudiar y aprovechar esta tecnología sin importar los costos éticos. Desde el principio, se nos advirtió que el conocimiento que adquiríamos no debía salir de aquella habitación. Romper esa regla significaría nuestra ruina, si no algo peor. La amenaza implícita en esas palabras era tangible. Me imaginé a Vannevar Bush, un hombre brillante pero atormentado, enfrentado a un dilema imposible. Y mientras avanzaba en la lectura, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Las palabras de Vannevar Bush adquirían un tono más oscuro, como si a cada línea se acercara a los secretos que había jurado nunca revelar. Continué leyendo, mientras el peso de sus confesiones comenzaba a aplastarme. En 1949 hubo un segundo incidente. Esta vez, no fueron restos dispersos en un campo. La nave estaba prácticamente intacta, con cámaras internas y compartimentos sellados que revelaron un horror aún mayor. No solo había más cuerpos biológicos,
también encontramos dispositivos que parecían diseñados para contener sujetos humanos. Estas cámaras, vacías en su mayoría, eran evidencia de que los ocupantes no viajaron solos. Me detuve un momento, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Sujetos humanos? ¿Qué implicaba eso? La carta no me dejó mucho tiempo para reflexionar, pues continuaba con un detalle que helaba la sangre. Uno de los dispositivos hallados en aquella nave fue llamado por nuestro equipo la lente. Al principio pensábamos que era un mero componente tecnológico, pero tras meses de experimentos descubrimos su verdadera naturaleza. Parecía registrar patrones biológicos y, de alguna manera, replicarlos. Su capacidad para clonar tejidos vivos era asombrosa y aterradora al mismo tiempo. La idea de un dispositivo capaz de tales hazañas no solo desafiaba las leyes de la biología, sino también las del sentido común. Me pregunté qué habrían sentido aquellos científicos al enfrentarse a algo tan avanzado, tan incomprensible. Vannevar Bush parecía responder a mi duda. La primera vez que activamos la lente fue un momento de triunfo y terror. Logramos replicar tejido humano con precisión absoluta. Era como si la máquina pudiera captar no solo la estructura física, sino algo más profundo, algo que no supimos identificar. Mis colegas comenzaron a llamarlo la esencia, pero no tardamos en descubrir que lo que creábamos no era exactamente igual al original. El relato tomaba un giro más sombrío con cada párrafo. Vannevar Bush describía cómo los primeros experimentos se limitaron a tejidos básicos, piel, músculos, huesos. Sin embargo, los resultados comenzaron a mostrar anomalías. El tejido clonado parecía aprender de manera inexplicable. Era como si reaccionara a estímulos electromagnéticos y desarrollara una especie de memoria propia. Algunos de mis colegas estaban fascinados, pero yo no podía ignorar la sensación de que estábamos tocando algo que no deberíamos. La carta relataba un episodio en particular que quedó grabado en la memoria de Vannevar Bush. Durante una prueba, un técnico del equipo dejó caer accidentalmente una muestra clonada sobre un dispositivo eléctrico. Lo que ocurrió a continuación nos dejó paralizados. El tejido parecía contraerse, como si reaccionara al daño. Más tarde, descubrimos que había regenerado la parte perdida en cuestión de segundos. Fue entonces cuando comprendí que esto no era una simple máquina. Estábamos interfiriendo con algo vivo. Me alejé de la carta por un momento, sintiendo cómo mi respiración se volvía más pesada. No era solo el relato lo que me perturbaba, era la idea de que todo esto podría haber ocurrido sin que el resto del mundo supiera nada. Volví a las palabras de Vannevar Bush, ahora más cauteloso. En el interior de las cámaras de la nave encontramos más pruebas. Dispositivos diseñados para medir parámetros humanos, sistemas de monitoreo que no entendíamos del todo. Pero lo que más nos inquietó fue una sección en particular. Parecía ser un laboratorio. Allí había evidencias de experimentos realizados en sujetos que claramente no eran extraterrestres, huesos humanos, tejidos humanos. Nada de lo que vimos podía explicarse sin considerar una posibilidad. Los ocupantes habían estado usando a los humanos como parte de sus investigaciones. Me detuve. Esa última frase pesaba como una sentencia. Vannevar Bush no era un hombre dado a exageraciones, lo sabía. Si él escribía estas palabras, era porque había visto cosas que nadie más podía imaginar, pero la carta no había terminado, y yo sabía que debía seguir. La narrativa de Vannevar Bush cambió de tono. Sus palabras, antes metódicas y científicas, comenzaban a mostrar signos de paranoia y remordimiento. Era evidente que lo que había presenciado en esos experimentos había dejado cicatrices imborrables.
Fue en 1950 cuando se dio el paso que marcaría el principio del fin de mi participación. El gobierno, en su búsqueda de avances rápidos y decisivos, autorizó el uso de la lente en experimentos humanos. Los primeros sujetos eran soldados con heridas graves, amputaciones, quemaduras, enfermedades terminales. Se nos dijo que este era un sacrificio necesario, que estábamos a punto de cambiar el destino de la humanidad. Las descripciones de Vannevar Bush eran precisas, pero impregnadas de un profundo pesar. Continué leyendo, incapaz de apartar la vista. Al principio, los resultados parecían milagrosos: extremidades regeneradas, tejidos completamente restaurados, enfermedades mortales erradicadas en cuestión de días. Los sujetos volvían a caminar, a hablar, a vivir como si nunca hubieran estado heridos, pero pronto comenzaron a aparecer anomalías. Uno de los primeros casos fue un soldado cuya regeneración no se detuvo. Sus tejidos continuaron replicándose más allá de lo necesario, formando estructuras que parecían no tener propósito biológico. Vannevar Bush narró cómo los intentos de controlar esta regeneración descontrolada resultaron inútiles. Los científicos que trabajaban con él comenzaron a referirse a estos fenómenos como adaptaciones. El soldado fue aislado, y aunque sus tejidos parecían estabilizarse, su comportamiento cambió radicalmente. El sujeto, al que llamamos Delta 1, comenzó a mostrar impulsos violentos y una fuerza que desafiaba toda lógica. Hubo noches en las que escuchábamos golpes en las paredes de su contención, como si intentara escapar. Un día, sin previo aviso, las cámaras de seguridad captaron algo que nos dejó helados. Delta 1 miraba directamente al lente, como si supiera que lo estábamos observando. Minutos después, las luces del laboratorio parpadearon y las alarmas comenzaron a sonar. Vannevar Bush relataba cómo, en la oscuridad absoluta, escucharon los últimos movimientos de Delta 1. Cuando las luces finalmente volvieron, encontraron su cuerpo colapsado en el suelo, sin signos de vida. Lo que más perturbó al equipo fue que no pudieron determinar la causa de su muerte. Después de aquello, todos sabíamos que habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar, pero los superiores insistieron en continuar. Nos aseguraron que los errores eran parte del proceso, que estábamos cerca de lograr un avance revolucionario. Sin embargo, para mí, ya era evidente que no estábamos resolviendo problemas, sino despertando algo que no entendíamos. Las palabras de Vannevar Bush resonaban como un eco en mi mente. No podía imaginar la desesperación y el miedo que debieron sentir aquellos hombres y mujeres en ese laboratorio. Pero la carta no terminaba ahí. A medida que los experimentos avanzaban, las anomalías se hicieron más comunes. Los sujetos no solo mostraban habilidades inhumanas, sino que también parecían estar conectados de alguna manera con los restos biológicos de los extraterrestres. Uno de ellos afirmó escuchar voces provenientes de las cámaras de la nave, a pesar de estar completamente aislado. Otro comenzó a dibujar patrones que, al analizarlos, correspondían a diagramas encontrados en la tecnología recuperada. La conexión entre los sujetos y los restos era evidente, y, sin embargo, el equipo seguía adelante, impulsado por la presión de los altos mandos. Vannevar Bush dejó claro que él ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sus colegas. Por las noches, dormía con un cuchillo bajo la almohada. Temía tanto a lo que estábamos creando como a aquellos que insistían en que siguiéramos. Sabía demasiado, y comencé a preguntarme si algún día me silenciarían para siempre. Me alejé de la carta, tratando de recuperar el aliento. Las confesiones de Vannevar Bush no solo eran inquietantes, eran un reflejo de la arrogancia humana frente a lo desconocido, y mientras procesaba sus palabras, sabía que lo peor estaba por venir.
Las palabras de Vannevar Bush eran ahora un torrente de paranoia y advertencias veladas. La carta, que al principio parecía un relato científico, se había transformado en una confesión desesperada. Sabía que lo que estaba leyendo no era solo una historia del pasado, era un eco de un peligro que aún podía resonar en el presente. Los experimentos comenzaron a mostrar patrones alarmantes. Descubrimos que los tejidos clonados no eran simples copias, estaban evolucionando. No replicaban exactamente el ADN original, sino que mostraban adaptaciones que desafiaban toda lógica biológica. Era como si las células mismas entendieran nuestro mundo mejor que nosotros. Vannevar Bush describía cómo estas adaptaciones no eran aleatorias. En varios casos, los tejidos clonados mostraron habilidades que superaban las de los humanos comunes. Un sujeto en particular comenzó a detectar señales electromagnéticas, podía identificar transmisiones de radio y rastrear dispositivos electrónicos con una precisión inhumana. Lo llamábamos eco. Al principio parecía una habilidad inofensiva, casi útil, pero pronto se hizo evidente que su capacidad no se limitaba a las máquinas. Comenzó a reaccionar a pensamientos no verbalizados, respondiendo preguntas antes de que alguien las pronunciara. Cuando uno de los científicos intentó probar los límites de esta habilidad, Eco le susurró algo al oído. Nunca supimos qué le dijo, pero esa misma noche el hombre renunció y desapareció para siempre. La narración se volvía cada vez más sombría. Vannevar Bush relataba cómo otro sujeto, apodado el Testigo, comenzó a dibujar patrones intrincados en las paredes de su celda. Al analizarlos, el equipo descubrió que coincidían con los diseños internos de la nave extraterrestre. Era como si los tejidos clonados hubieran retenido una conexión con la tecnología alienígena. Lo que más nos perturbaba no eran las habilidades, sino la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Los sujetos no actuaban como individuos, parecían ser parte de un sistema mayor, como si fueran piezas de un rompecabezas que no podíamos ver en su totalidad. Uno de ellos afirmó escuchar voces provenientes de los restos de la nave. No pudimos verificarlo, pero su comportamiento sugería que estaba interactuando con algo más allá de nuestra comprensión. Las palabras de Vannevar Bush parecían escritas con urgencia, como si cada línea fuera un intento de exorcizar los demonios de su memoria. Continué leyendo, mientras la atmósfera a mi alrededor se volvía más opresiva. Empecé a notar un patrón. Los restos biológicos, las adaptaciones, incluso los comportamientos de los sujetos, parecían responder a estímulos específicos. Uno de los experimentos más reveladores ocurrió cuando expusimos una muestra clonada a un campo electromagnético controlado. La reacción fue inmediata y aterradora. La muestra comenzó a moverse por sí sola, como si intentara escapar. El relato tomó un giro aún más perturbador. Mis colegas insistieron en que esto era un avance, una prueba de que estábamos desbloqueando secretos que podrían cambiar el mundo, pero yo no podía evitar sentir que estábamos desatando algo que no entendíamos. Todo alcanzó su punto de quiebre cuando uno de los sujetos, un hombre llamado Trevor, comenzó a mostrar señales de lo que solo puedo describir como posesión. Según Vannevar Bush, Trevor empezó a hablar en un idioma que ninguno de los presentes podía identificar. Sus ojos parecían reflejar algo que no era humano, y su voz adquirió un tono que hacía temblar incluso a los soldados más endurecidos. Trevor repetía una frase una y otra vez. Ellos siempre observan, ellos nunca olvidan. Nadie sabía a quién se refería, pero su tono era tan cargado de convicción que pocos se atrevían a cuestionarlo. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos solos en este proceso. Había algo o alguien detrás de todo esto,
algo que estaba utilizando nuestra curiosidad como una herramienta para manifestarse. El peso de las palabras de Vannevar Bush era casi insoportable. Continué leyendo, sabiendo que no había marcha atrás. A pesar de todo, el proyecto continuó. Los superiores estaban convencidos de que estábamos al borde de un descubrimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Pero yo sabía que lo que realmente habíamos hecho era abrir una puerta que nunca debió ser abierta. Los restos biológicos no eran solo residuos de un accidente, eran mensajes, advertencias, y nosotros estábamos demasiado ciegos para entenderlo. Cerré los ojos por un momento, tratando de procesar lo que acababa de leer. La idea de que los restos no fueran solo vestigios de una tecnología avanzada, sino una especie de comunicación me dejó paralizado, y aún así, sabía que la carta no había llegado a su conclusión. La carta de Vannevar Bush alcanzaba un nivel de intensidad que hacía difícil respirar. Era como si cada palabra no solo relatara eventos, sino que cargara con el peso de una conspiración tan vasta y antigua que su eco resonaba hasta el presente. Cuando se declaró la clausura oficial del proyecto, pensé que finalmente todo terminaría, pero incluso entonces sentí que algo no estaba bien. Había murmullos, conversaciones a puerta cerrada entre altos mandos, menciones de un almacenamiento seguro para algunas de las muestras más relevantes. Lo que más me preocupó fue que ni siquiera nosotros, los encargados directos de los experimentos, teníamos acceso a esa información. Vannevar Bush describió cómo, en los días posteriores al supuesto cierre, empezaron a surgir anomalías. Una de las primeras fue un informe entregado accidentalmente a su oficina. El documento, marcado con un sello que decía clasificación ultrasecreta, contenía información sobre un material biológico designado como M13. El informe describía características que no coincidían con nada de lo que habíamos recuperado en los años anteriores. Decían que el material parecía autogenerarse, como si tuviera una capacidad innata para replicarse. Pero lo que más me desconcertó fue que ese material no provenía de los restos originales de Roswell. Era algo que habíamos creado nosotros, aunque no podía decir cómo. Era una aberración nacida de nuestra arrogancia científica. La confesión era un golpe a mis sentidos. No solo se trataba de un proyecto fallido, parecía que los experimentos habían creado algo completamente nuevo, algo que desafiaba toda comprensión. En los días siguientes comenzaron a desaparecer personas. Al principio pensé que era una coincidencia. Los oficiales y científicos más cercanos al proyecto simplemente dejaban de asistir a las reuniones. Un día recibí una carta de un colega cercano, escrita con evidente prisa: no confíes en nadie, vigilan cada movimiento, no les des razones. Nunca volví a saber de él después de eso. Vannevar Bush describió cómo su paranoia creció. Las noches se hicieron interminables, plagadas de sombras que parecían moverse en las esquinas de su visión. No sabía si estaba siendo perseguido o si su mente estaba cediendo bajo la presión, pero luego, una noche, todo cambió. Recuerdo el sonido del teléfono. Era una llamada anónima. Al contestar, una voz masculina me dijo: «Sabemos lo que tienes». Sentí como si todo el aire en la habitación se hubiera evaporado. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Pasaron días antes de que me atreviera a salir de mi casa. Cuando finalmente lo hice, encontré una carta sin remitente esperándome en la entrada. La carta contenía solo una frase: «Cuidado con lo que recuerdas». El impacto psicológico de esas palabras era palpable incluso en la caligrafía de Vannevar Bush. Cada letra parecía estar impregnada de temor, de una desesperación que ninguna lógica podía calmar.
Esa fue la noche en que decidí destruir todo lo que tenía, mis notas, mis informes, incluso mis recuerdos más preciados. Quemé cada pedazo de evidencia que pudiera relacionarme con el proyecto, con los experimentos, con la lente. Pero hubo una cosa que no pude destruir, un informe marcado como M13. No sé por qué lo guardé, tal vez porque sentí que alguien, en algún lugar, necesitaría saber la verdad. El relato tomaba un giro más siniestro con cada párrafo. Lo que comenzó como un experimento científico se había transformado en un juego de sombras y secretos, con fuerzas más allá de la comprensión humana operando desde las tinieblas. No mucho después, recibí una visita. Era un hombre alto, de cabello oscuro y traje impecable. No llevaba identificación, pero su porte era suficiente para demostrar que tenía autoridad. No se presentó ni me ofreció explicaciones. Simplemente dijo: «Los ciclos nunca terminan. Algún día lo que hemos guardado despertará, y todo esto tendrá un propósito». Luego se dio la vuelta y se marchó. Vannevar Bush relató cómo esa interacción lo marcó de por vida. Pasó días tratando de entender las palabras de aquel hombre, pero no logró encontrar respuestas. Lo único que sabía era que estaba siendo observado, que cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Fue entonces cuando tomé mi última decisión: desaparecer. Dejé mi hogar, mi vida, todo lo que conocía. Me convertí en un fantasma, moviéndome de un lugar a otro, siempre con la sensación de que alguien me seguía. Pero antes de irme, decidí escribir esta carta, porque sabía que algún día alguien tendría que enfrentarse a lo que nosotros desatamos. Me quedé mirando la carta por largos minutos, incapaz de procesar del todo lo que había leído. El mundo que Vannevar Bush describía no era uno que pudiera comprender fácilmente. Pero lo que más me perturbaba no era su paranoia, ni los experimentos. Era la sensación de que sus advertencias no estaban confinadas al pasado. Sentí un escalofrío al recordar algo que había olvidado durante años, un incidente en una conferencia en los 80. Un hombre desconocido se había acercado y me susurró algo al oído: MJ12 nunca duerme. En ese momento pensé que era una broma, un disparate más de los entusiastas de conspiraciones. Ahora comprendía que no lo era. Me quedé inmóvil durante un largo tiempo, con la carta de Vannevar Bush temblando entre mis manos. Todo lo que había leído era demasiado. Experimentos antinaturales, desapariciones, advertencias crípticas sobre un futuro que parecía inevitable. Sentía que mi mente luchaba por encontrar un punto de anclaje en medio de una tormenta de revelaciones. Sabía que tenía que decidir qué hacer, pero ¿qué se hace con un conocimiento que podría poner en peligro a toda la humanidad? La idea de destruir la carta me parecía la opción más razonable, pero también la más cobarde. Si las advertencias de Vannevar Bush eran ciertas, alguien más tendría que enfrentarlas algún día. Los ciclos nunca terminan. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Traté de convencerme de que era solo una frase, un intento de dramatizar la situación. Pero en mi interior sabía que había algo más. Había visto demasiado en mi vida como para ignorar los patrones. La humanidad tenía una tendencia a repetir sus errores, y lo que Vannevar Bush describía era un error que podría trascender generaciones. Me dirigí al pequeño escritorio donde guardaba mis herramientas más personales. Encendí una vela y, con un fósforo tembloroso, la acerqué al borde de la carta. La llama lamió el papel y en cuestión de segundos las palabras de Vannevar Bush comenzaron a desvanecerse en cenizas. Observé cómo las líneas escritas con tanto dolor se convertían en humo, como si eso pudiera borrar el horror que contenían.
pero no podía ignorar que algunas cosas no se destruyen tan fácilmente, mientras las cenizas se acumulaban en el platillo donde había colocado la carta. Recordé algo que había mantenido enterrado en mi memoria durante décadas, un incidente durante una conferencia en 1982. Había sido un evento ordinario, o al menos eso pensé en su momento. Durante un receso, un hombre desconocido se me acercó y susurró una frase que, en ese entonces, había descartado como una broma absurda. El trabajo de MJ-12 no terminó, solo cambió de nombre. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. En su momento no le di importancia, pero ahora todo cobraba sentido. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de mi pasado? Y, lo más importante, ¿por qué había decidido advertirme? Busqué entre mis papeles algo que había guardado desde aquella conferencia, un informe que alguien había deslizado en mi maletín sin que me diera cuenta. En su momento, lo consideré irrelevante, pero ahora lo miraba con nuevos ojos. Las primeras líneas del documento mencionaban algo que coincidía con las descripciones de Vannevar Bush, un material clasificado como M13. El informe estaba incompleto, con varias páginas arrancadas, pero las pocas palabras que quedaban eran suficientes para congelarme la sangre. Se hablaba de un experimento realizado en 1989 en el que una muestra biológica reaccionó de manera similar a lo descrito por Vannevar Bush. Movimientos espontáneos, regeneración acelerada y lo que los investigadores llamaron conductividad consciente. Lo que más me inquietó fue la nota final, escrita en letra apresurada: suspendido temporalmente, pendiente de activación futura. Mi corazón latía con fuerza. ¿Temporalmente suspendido? ¿Qué significaba eso? ¿Estaba el proyecto realmente dormido o alguien, en algún lugar, estaba esperando el momento adecuado para despertarlo? A mi alrededor, la habitación parecía más fría, más oscura. Las palabras de Vannevar Bush seguían rondando mi mente y ahora se unían a las preguntas que me atormentaban desde aquella conferencia. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero una cosa era segura: no podía ignorar lo que sabía. No ahora, cuando las piezas comenzaban a encajar de una manera que era demasiado perfecta para ser coincidencia. Apagué la vela y guardé el informe nuevamente. Lo oculté en un lugar donde nadie más pudiera encontrarlo, junto con lo poco que quedaba de mis propias notas sobre aquel periodo oscuro de mi vida. Me prometí que este sería el fin, que no permitiría que mi obsesión me consumiera. Pero incluso mientras hacía esa promesa, algo dentro de mí sabía que esto no había terminado, porque, como dijo Vannevar Bush, los ciclos nunca terminan.